Buenas tardes, mi nombre es María Fernanda García Murcia, mi compañero es Santiago Alfonso Casallas. Nosotros elegimos el patrón Memento entre los patrones de comportamiento para esta exposición. En la agenda tenemos la descripción del patrón, la aplicación del mismo, la estructura UML que maneja. Tenemos un ejemplo para poder entender más el patrón con su respectiva salida por pantalla, las ventajas y desventajas del patrón, conclusiones y bibliografía. En cuanto a la descripción del patrón, decimos que es un patrón de comportamiento que se utiliza para guardar el estado de un objeto y poder luego recuperarlo sin perder el encapsulamiento del objeto. Esto lo que quiere decir es que la ocultación del estado que tenga el objeto nunca se va a poder modificar a menos de que sea por los métodos definidos para dicho objeto. O sea, se va a conservar esa característica de la ocultación, de poder tener los métodos definidos para dicho objeto y poder modificarlos desde ahí. El siguiente punto de la agenda son las aplicaciones. Entonces decimos que este patrón se usa para guardar una colección de estados sucesivos que pueda tener un objeto y luego poder recuperar o restaurar el objeto a un estado previo que haya tenido. Esto lo que quiere decir es que el objeto puede tener un nuevo estado que reemplaza el anterior, pero el anterior queda guardado como en una especie de histórico que hace que en el momento en que se quiera recuperar ese estado anterior se pueda acceder a él sin que se pierda en su totalidad. Digamos, un ejemplo parecido de esto es el control Z que se hace en muchas aplicaciones que se conocen. Para el UML base que se tiene para el patrón, se tienen en tres clases principales. Una de ellas es la clase Memento, la cual es una agenda o un histórico de datos que memoriza los estados que existan del mismo, del objeto, haciendo que cada estado nuevo se agregue y cree un nuevo histórico. Ese histórico se inicializa con el estado nuevo y quita opciones que sean incompatibles con el mismo estado, de forma que la clase lo que hace es crear un nuevo memento para la utilización del mismo si se requiere. Eh, Estos objetos memorizan el estado interno de los objetos originales o una parte del estado. Hay casos en que el memento posee dos interfaces que hace que una interfaz sea completa destinada a los objetos originales que se tengan y que ofrece la posibilidad de memorizar y restaurar el estado del objeto. La otra interfaz es una interfaz reducida, que son los objetos que no tienen permisos para acceder al estado interno de los originales, o sea, los objetos, perdón, los estados que se van eliminando a medida que llega un nuevo estado o que se reemplaza. La clase originador es la que crea un nuevo memento para memorizar el estado interno y de ahí mismo poderlo restaurar si se requiere. Agrega opciones y suprime aquellas que son incompatibles con la nueva opción y crea un nuevo memento recibiendo el estado inicial. Ese memento se reenvía al objeto que invoca el método y así se restablece el estado que se ha guardado para el memento. Eh, Se dice que hay que tener funciones que son el get estado y el set estado para obtener pues el mismo estado que se necesite. Y esas son las que se encuentran en la clase de memento. Entonces, del originador se acceden a ellas para poder crear el memento, que es el método que dice crear memento, y establecer el memento es como el proceso que reemplaza nuevos estados por antiguos, pero que ayudan a la clase de memento a mantener el estado previo para poder ser accedido en otro, pues en el momento que se requiera. La clase que aquí llamamos conserje tiene una referencia a la clase memento
y es la responsable de la gestión de los momentos. Esta no va a acceder al estado interno de los objetos originales. Esta clase también lo que hace es solicitar un memento al objeto original y lo que hace es hacerlo ya mediante el método crea memento, lo guarda y si se necesita eliminarlo, lo que hace es retornar el estado que se memorizó del memento y transmitirlo a un nuevo objeto original o a un nuevo originador mediante el método setMemento. O en este caso el método establecer estado. Bueno, acá tenemos en código el siguiente ejemplo. Primero tenemos la clase momento, la cual tiene un atributo privado de tipo string que se recibe en el constructor y además tiene un método de tipo string que se llama get guardar estado. Luego tenemos la clase persona, la cual tiene un atributo propio privado de tipo string. Esta clase tiene un método de tipo momento que se llama guardar momento, en el cual se inicializa un momento con el tipo de dato propio de esta clase. También tenemos un método tipo void que se llama restaurar desde momento, el cual recibe un parámetro momento y retorna un tipo relevo, o sea, un tipo string. Y podemos ver los gers y sers. Por último, tenemos la clase relevo, la cual contiene un ArrayList de tipo momento llamado estados, propia de esta clase. Contiene dos métodos. El primero, de tipo void, agregar momento, que recibe parámetros de tipo momento y los agrega en el ArrayList estados. El último método, getMomento, de tipo momento, recibe un parámetro entero, el cual retorna el objeto en esa posición del ArrayList, en este caso el ArrayList estados. Aquí simplemente tenemos una prueba en este programa. Primero creamos un objeto de tipo relevo y un objeto de tipo persona. Luego le damos valor a nuestra variable relevo. Primero le damos el valor de José, luego el de Laura, luego el de Santiago. Después de ingresar el de Santiago, inmediatamente utilizamos nuestro objeto de tipo relevo, utilizamos nuestro método agregar momento y agregamos el parámetro asignado anteriormente, que va a ser Santiago, y lo enviaremos al método guardar momento. Como se puede ver, se envía como parámetro para ser agregado al momento la variable p, la cual ya ha sido asignada con 3 valores, pero únicamente va a tomar el último, o sea el de Santiago, y posteriormente hacemos lo mismo con otros dos nombres y realizamos el mismo procedimiento de agregar un momento con el último parámetro dado. Luego creamos dos objetos de tipo momento, utilizamos nuestro método getMomento de la clase momento con dos enteros, 0 y 1, teniendo en cuenta que nuestro ArrayList estados es de momento, buscará en esas dos posiciones qué nombres han sido guardados en este caso. Por último, nos genera un mensaje en pantalla mostrándonos cuáles han sido los objetos guardados en dichas posiciones. En este caso, qué nombres han sido guardados. Como se puede ver, se ingresa el nombre de José, el nombre de Laura, el nombre de Santiago, se guarda el último estado del nombre, luego se ingresa un nombre de Gloria, luego el nombre de Mafe, se guarda el último y simplemente al final me imprime los dos que han sido guardados. En este caso, el primero que ha sido guardado ha sido Santiago y como tenemos un ArrayList, nos lo ha asignado a la posición 0. Luego se ha guardado el nombre de Mafe en la posición 1 de nuestro ArrayList. Y bueno, ya acá simplemente tenemos una estructura en diagrama UML de nuestro código. En este podemos evidenciar cada uno de los atributos propios de las clases, persona, momento y relevo, cada uno de sus métodos, que retorna cada uno de sus métodos. Además, vemos la relación entre clases. Primero vemos una dependencia
de la clase persona y momento. La clase persona depende de la clase momento. Luego vemos una relación de composición y dependencia entre la clase momento y relevo. El siguiente punto son las ventajas y desventajas del patrón. En cuanto a ventajas, se tiene que el patrón oculta a otros objetos las interioridades potencialmente complejas, lo que se decía de que la idea es preservar la encapsulación y esto ayuda mucho a eso, ya que se mantienen ocultas esos atributos. Las desventajas, se dice que si los mementos se crean con mucha frecuencia por las copias que cree el originador, pues esto va a crear problemas de coste de memoria considerables. Y otra desventaja es que si el originador almacena muchas copias de un estado interno, las responsabilidades pues serían mucho más bajas y es más complejo la forma en que se pueda manejar pues tanta copia de cada estado que se tenga. Y por último tenemos las conclusiones. Entonces decimos que el patrón guarda el estado de un objeto sin romper el encapsulamiento del mismo, que es una de las cosas que más se ha resaltado en cuanto a las funcionalidades del patrón. Y otra conclusión es que usar frecuentemente este patrón para almacenar estados internos de objetos de gran tamaño podría resultar costoso y perjudicial para el rendimiento de la aplicación, ya que si se tienen muchas copias de estados que se originen por medio del memento, pues crea un coste alto de memoria y es perjudicial pues para la aplicación como tal. En la bibliografía tenemos este libro que fue el que usamos como referencia para poder realizar esta presentación. Gracias.